Nuestro grupo le correspondió el artículo llamado Evaluación de riesgos para la salud por la ingesta de patulina a través de manzanas y alimentos a base de manzanas vendidos en Qatar. El artículo fue realizado por Iman Keleb en la Universidad de Qatar. Los integrantes de este grupo somos Jenny Camacho Briñes, Dianis Cantillo y Cristian Vaquero. Entonces, empezamos hablando de qué es la patulina. La patulina es una micotoxina que es secretada por diferentes especies de hongos, especialmente por Aspergillus, Rhizoclamis y Penicillium. Fue aislada por primera vez del Penicillium grisefulvum en el año de 1943 por Harold Rastrick. Inicialmente se probó bajo el nombre de tercinil. Por su actividad antimicrobiana y contra bacterias gram positivas y gram negativas. Sin embargo, pronto se identificó su toxicidad en el año de 1944. El principal contaminante de alimentos conocidos por producir la patulina es el Penicillium expansum. La contaminación con patulina ocurre en una variedad de productos alimenticios, pero las manzanas son las frutas más comúnmente contaminadas con esta micotoxina. La concentración de patulina en manzanas crudas, jugos, productos alimenticios a base de manzana se utiliza como indicador de calidad. Según la Organización Mundial de la Salud, los niveles máximos aceptables son de 50 microgramos por litro en jugo de manzanas, 50 microgramos por kilogramo de manzanas enteras y 10 microgramos por litro en alimentos a base de manzanas para niños y bebés. La exposición aguda a la patulina puede provocar síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas, úlceras, hemorragias intestinales y lesiones en el duodeno. Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, la patulina es un cancerígeno del grupo 3, lo que significa que no hay suficientes estudios basados en la investigación animal o datos epidemiológicos para respaldar su cancerinogénesis. Descripción del artículo. Es el primer reporte de evaluación de riesgos no cancerígeno para la salud asociado a la exposición de patulina en manzanas, jugo de manzanas y alimentos para bebé a base de manzanas, vendidos en Qatar y países cercanos como Turquía, Irán y Túnez. El riesgo relacionado con el consumo de patulina en diferentes grupos de edad fue comparado con los estándares internacionales. La fuente de los datos e identificación de riesgos fueron extraídos de literatura. El método de análisis utilizado en el artículo en mención, que tiene como objetivo evaluar el riesgo para la salud humana asociado con la patulina, se realizó determinando los siguientes datos: tasas de ingestión de los alimentos en estudio, manzanas, jugos o alimentos a base de manzana en Qatar, niveles de contaminación de patulina de manzanas o jugos o alimentos a base de manzana en el mismo país, tasas de consumo de alimentos contaminados, ingesta diaria de cada una de las poblaciones evaluadas potenciales en riesgo, como niños y adultos, con excepción de las embarazadas y lactantes. Las posibles vías de exposición humana de esta micotoxina son la ingestión de patulina a través de manzanas crudas o consumo de jugo de manzana, exposición a patulina de alimentos para bebé a base de manzanas. Tasas de ingestión de los alimentos en estudio. La información se extrajo del sitio web del monitoreo Index Mundi. Se encontró que la población catarí consume alrededor de 20.000 toneladas métricas de manzanas frescas al año. Todas las manzanas frescas que se venden en Qatar se importan de varios países, principalmente los países del Medio Oriente, Turquía, Irán, Líbano, entre otros. Tasas de ingestión diaria de los alimentos en estudio. La ingesta diaria de patulina mediante la ingestión de manzanas se calculó utilizando la siguiente fórmula.
Se utilizaron los valores establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, USEPA, para calcular la patulina diaria. Valores de patulina diaria al ingerir manzanas y jugos de manzanas. De manera similar, los valores predeterminados del USEPA se utilizaron para construir la exposición. Biodisponibilidad de la patulina. Los valores de biodisponibilidad de la patulina en la mayoría de los estudios realizados al respecto se basan en un modelo del sistema digestivo artificial conocido como digestión in vitro. El modelo de exposición final utilizado para calcular la ingesta diaria de patulina es el factor de exposición EF por ED sobre 365 por AT es igual a 1. Caracterización del riesgo. El riesgo tóxico crónico causado por la ingestión de patulina se estimó utilizando la siguiente fórmula, que es el coeficiente de peligro sobre el potencial de exposición y PMT de I. Un cociente de peligro inferior a 1 indica un nivel de exposición tolerable, mientras que valores superiores a 1 indican que podría ocurrir efectos adversos y la exposición a la sustancia química requiere mayor atención. Entonces, evaluadores de incertidumbre. No se identifican el origen de las muestras. El número de muestras analizadas de Qatar es más bajo que la de Túnez y Turquía. Los niveles de patulina en alimentos podrían ser subestimados de su concentración actual. Análisis de la metodología de la evaluación de riesgo. Después de realizar el análisis del artículo, se llega a la conclusión que lo propuesto en el artículo no cumple con los lineamientos internacionales de la FAO-OMS para una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque la caracterización del peligro no incluye estudios de toxicidad en animales. Y para la caracterización del peligro no se expusieron datos epidemiológicos sobre los efectos causados por la ingesta de patulina a través de manzanas, jugo de manzanas y alimentos para bebés elaborados con manzanas en el presente artículo. Conclusiones del artículo y de todo el tema. El mayor porcentaje de muestras con niveles de patulina por encima de los recomendados fueron las de Qatar. Para estudios posteriores se recomienda que se tome un número mayor de muestras para que sean más significativos los resultados. Se debe presentar mayor atención al grupo poblacional de los niños, ya que son los más sensibles al riesgo. Vigilar estudios que determinen niveles de patulina en otras frutas. Bueno, aquí les presentamos la bibliografía. Muchísimas gracias.